Hola, mi nombre es Eric Raúl Frías Martínez. Soy alumno de la Maestría en Psicología Clínica y Salud de la Universidad IEXPRO. Es un honor presentar para mí el proyecto de investigación de la materia Seminario de Investigación 2, cuyo asesor fue el maestro Carlos Jesús Alegría Rivera. El título del proyecto es Beneficios de la terapia centrada en la compasión en pacientes que acuden a terapia particular en la ciudad de Poza Rica. El objetivo general del proyecto es conocer los beneficios que aporta la terapia centrada en la compasión para los pacientes que acuden a consulta particular en la ciudad de Poza Rica. Esta investigación contó con 3 objetivos específicos. El primero de ellos es identificar los beneficios que adquiere el paciente que acude a terapia psicológica. El segundo es conocer los fundamentos teóricos de la terapia centrada en la compasión y los beneficios que aporta al paciente que acude a este tipo de terapia. Y el tercero de ellos es identificar la terapia centrada en la compasión como una opción viable para el paciente que acude a terapia psicológica particular. Este proyecto de investigación surge de la problemática en la ciudad de Poza Rica por la carencia de instituciones públicas que atiendan los problemas de salud mental que tiene la población. Al existir este tipo de carencia y no contar el municipio de Poza Rica con los hospitales o con las instituciones necesarias que puedan atender a los pacientes, estos tienen que buscar ayuda a un nivel particular, a consultorios psicológicos que están en la ciudad de Poza Rica y que atienden de manera particular, donde se van a encontrar con una serie de obstáculos para poder tener un tratamiento que pueda ser solvente para ellos. El primero de ellos es que son tratamientos muy largos y que son tratamientos muy costosos, por lo cual esto no les permite tener una continuidad y no les permite tener un apego propio al tratamiento, por lo que terminan abandonándolo y dejando a la suerte el problema de salud mental que ellos puedan presentar. Por consiguiente, esta acción los deja en una situación de vulnerabilidad en donde precisamente su salud mental es la que está comenzando a correr mayor riesgo. La terapia centrada en la compasión se muestra como una opción para poder dar al paciente una autonomía basada en la práctica constante de técnicas de mindfulness, basadas en el enfoque de la psicología budista, de la terapia evolutiva, la neurociencia y la terapia cognitivo-conductual, y que van a influir directamente en el ánimo del paciente. Este enfoque aborda directamente las autocríticas, trabaja la vergüenza y las identifica como conductas que van a generar daño en la persona y que influyen directamente en su estado de ánimo. Apoyándose de este tipo de técnicas, la terapia centrada en la compasión permite que haya cambios cognitivos y conductuales en el paciente en el momento en que comienza a practicarlo. En base a esto, la pregunta del problema que busca abordar el presente trabajo de investigación es saber cuáles son los beneficios de la terapia centrada en la compasión para el paciente que acude a terapia particular en la ciudad de Poza Rica. La investigación del proyecto tuvo lugar en el Consultorio de Psicología y Tanatología de la ciudad de Poza Rica, en las propias instalaciones. El consultorio psicológico tiene, en su mayoría de pacientes son mujeres que van desde los 18 años a los 40 años, y varones que van desde 17 años a 60 años. Existe una mayor prevalencia en el número de mujeres, con un 80% sobre el 20% de varones que se presentan. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 pacientes que se presentan en el consultorio psicológico y tanatológico en la ciudad de Poza Rica a consulta particular, 8 son mujeres y solo 2 son varones.
Los padecimientos que se presentan con mayor frecuencia o que tienen mayor atención en el consultorio psicológico son los padecimientos de ansiedad, depresión y sobre todo la falta de regulación emocional. Ahora voy a presentar a ustedes los resultados de la investigación. Apegándose al protocolo de intervención que tiene como regla el consultorio de terapia y tanatología de la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, se aplicaron instrumentos de medición en los pacientes previos al inicio del proceso de intervención, los cuales arrojaron datos muy relevantes respecto a la regulación emocional, a su autoestima y la manera con la que enfrentan el estrés día a día y en situaciones que así lo ameritan. Se aplicaron 3 instrumentos clínicos para poder hacer este tipo de mediciones. Uno de ellos es el inventario de pensamientos automáticos de Ruiz-Luján. Se aplicó también la escala de autoestima de Rosenberg y el test de vulnerabilidad al estrés. En el inventario de pensamientos automáticos sobresalieron en la mayoría de los pacientes. Hubo coincidencia en que se presentaban distorsiones cognitivas como el filtraje, como la sobregeneralización, en la falacia de cambio y sobre todo en la interpretación del pensamiento. Y los niveles que estaban presentando estos pacientes en su generalidad eran muy altos. A estos mismos pacientes, en la aplicación de la escala autoaplicada de autoestima de Rosenberg, en su generalidad, los participantes salieron con autoestima muy baja. Y al aplicar el tercer y último instrumento de aplicación, que es la escala de vulnerabilidad al estrés de Miller y Smith, de igual manera, la totalidad de los pacientes se mostraron susceptibles y muy vulnerables al estrés. Por lo cual, se aplicó en los pacientes una vez que se hicieron estas mediciones, técnicas de terapia centrada en la compasión. La intervención psicológica que se aplicó duró 4 semanas en los pacientes que acudieron a consulta particular en el consultorio de psicología y tanatología, y precisamente las técnicas de terapia centrada en la compasión se basaron en técnicas de mindfulness y en técnicas propias de la terapia centrada en la compasión. Este complejo modelo de terapia es desarrollado por el psicólogo Paul Gilbert e integra técnicas de la terapia cognitivo-conductual con conceptos de psicología evolutiva, psicología social, psicología del desarrollo, neurociencias y filosofía budista. Las prácticas fueron dirigidas a un proceso de psicoeducación sobre el proceso de regulación emocional y en el logro del desarrollo de habilidades que permitan reducir sobre todo la autocrítica y el sentimiento de vergüenza. Y estos fueron mediante la práctica y el desarrollo de técnicas de compasión y autocompasión. Al momento de estar haciendo la intervención, los participantes manifestaron, en el momento que se hizo la indagación mayor, un sentido de bondad hacia ellos mismos, comprensión de que la propia vida tiene sus dificultades y que ellos deben de afrontarla y que se debe tener una atención plena y estar conscientes de los pensamientos de malestar y equilibrar juntos entre pensamientos y conducta la regulación de las emociones y conducta. Después de estas 4 semanas de intervención en terapia centrada en la compasión, se aplicaron nuevamente los instrumentos anteriormente mencionados con la intención de poder documentar los beneficios de la terapia centrada en la compasión sobre la regulación emocional de los participantes. Tras la aplicación de los instrumentos, se encontró una disminución significativa en los pensamientos automáticos de filtraje, adivinación de pensamiento y sobregeneralización.
También manifestaron tener una disminución considerable en la rumiación de pensamientos y una disminución significativa en el establecimiento de juicios, ya que hubo una mayor metacognición que les permitió tener un mejor dominio atencional ante las circunstancias de la vida. Al realizar nuevamente el análisis de la escala de autoestima de Rosenberg, se encontró que los participantes elevaron de manera considerable su nivel de autoestima y en el momento de hacer la indagación se encontró que los participantes manifestaron comenzar a sentirse menos críticos al momento de juzgarse a sí mismos y al momento de autoobservarse lo hicieron con mayor bondad, entendiendo que cometen errores, que hay equivocación natural como todo ser humano y que es parte misma del proceso de aprendizaje. Esto les permitió tener mayor apertura a la búsqueda de soluciones para los problemas más comunes y de igual manera expresaron que después de realizar las prácticas de autocompasión se sentían mejor y con mayor confianza y optimismo para poder hacer frente a las situaciones que se presentan en la vida diaria. Por último, a estos pacientes se les aplicó el test de vulnerabilidad de estrés elaborado por Miller y Smith, donde los resultados encontrados permiten observar una menor vulnerabilidad en los participantes. Hubo una disminución en el manejo del estrés, hay un incremento en el bienestar emocional, lo que permite que el participante tenga una mejor interacción con las personas, que haya un mejor desempeño laboral, un mejor desempeño familiar y un mejor desempeño personal. Y observando estos resultados de la investigación de una manera global, se observa que hay cambios significativos de los participantes en cuanto a la disminución de la rumiación, de los pensamientos automáticos, y hay una mejora en los niveles de autoestima y se vuelven menos vulnerables al estrés. Por consiguiente, el proyecto de investigación se concluye que al finalizar este trabajo y de acuerdo con la pregunta planteada a un principio de cuáles son los beneficios de la terapia centrada en la compasión para el paciente que acude a terapia particular en la ciudad de Poza Rica, se puede concluir que las técnicas de mindfulness basadas en la disminución de estrés, así como la terapia centrada en la compasión, podrían tener un efecto positivo para el bienestar emocional, de tal manera que pueden disminuir la rumiación de los pensamientos, incrementar los niveles de autoestima y permiten al paciente tener una mejor tolerancia a las situaciones estresantes. La terapia centrada en la compasión, en estudios similares realizados por Paul Gilbert en el 2018, obtuvo resultados efectivos para la disminución de los síntomas propios de los trastornos de ansiedad, de los trastornos depresivos, ya que contribuyen a una reestructuración cognitiva mediante técnicas basadas en mindfulness y en ciencias contemplativas para comprender mejor la función del miedo como una emoción y de esta manera poder tolerar de mejor manera la frustración, incentivar la confianza en sí mismo, disminuir la autocrítica, disminuir la vergüenza. Y bajo este propio modelo de regulación emocional de la terapia centrada en la compasión, el paciente obtiene una psicoeducación de cómo trabaja su sistema de regulación emocional. El modelo de regulación emocional propuesto por la terapia centrada en la compasión, ideada por el psicólogo Paul Gilbert, propone 3 sistemas de regulación emocional, diferenciando cada uno de ellos para fines de tema psicoeducacional con 3 colores diferentes. De acuerdo a este modelo, los seres humanos, al igual que otros seres vivos, tienen 3 sistemas de regulación emocional y cada de ellos cumple una función específica en la vida. Estos sistemas son los sistemas de regulación emocional, de protección y amenaza, donde se van a encontrar emociones como la ira, como el miedo, como la ansiedad. El sistema de regulación emocional siguiente son los sistemas de logro, en donde
La persona va a estar en una búsqueda constante de escaneo, de situaciones que le den confort, que le den placer, y está en búsqueda constante de poder obtener logros. Y el tercer sistema es el sistema de calma. La interacción de estos tres sistemas que propone la terapia centrada en la compasión es el incremento del sistema de regulación emocional de calma para poder regular precisamente los sistemas de logro y los sistemas de regulación de defensa. Por último, es importante mencionar que la autocompasión es una herramienta fundamental para la intervención de la terapia centrada en la compasión, ya que se trabaja directamente en la persona para dejar de juzgarse de manera hostil y despectiva. De esta manera se evita que la persona se aísle y se sienta diferente a los demás. En el trabajo terapéutico de la salud mental, el modelo de la terapia centrada en la compasión desarrolla en la persona habilidades compasivas y autocompasivas como la bondad hacia uno mismo, la disminución de la crítica, la habilidad de la humanidad compartida, y esto se refiere a entender que todos los seres humanos somos seres sintientes y que todos los seres humanos estamos conectados por estas emociones y padecemos y sufrimos de misma manera. Entonces, esto le va a permitir que al paciente entender que las experiencias, sean buenas o sean malas, son parte de la vida misma y que son comunes entre todos los seres humanos quienes la sufren. De tal manera que los seres humanos se duelen, desean ser felices, y esto se logra mediante las técnicas de mindfulness, centradas en este proceso autocompasivo para poder tener un mejor desarrollo de la atención plena y consciente que permite el equilibrio entre los pensamientos y las emociones. Como se puede observar, la terapia centrada en la compasión y las técnicas de mindfulness son una opción muy viable que se pueden ocupar en la psicoterapia particular y que van a dotar a los pacientes de una serie de herramientas para ser autosuficientes y para poder enfrentar los problemas del día a día a los que se viven, teniendo herramientas psicoemocionales y psicoeducativas que les permita trabajar en un estado de bienestar. Y esto es una alternativa muy viable, ya que si por alguna razón los pacientes tienen que dejar su tratamiento por circunstancias económicas o de alguna otra índole, el llevarse a casa este tipo de técnicas y este tipo de terapia con esta psicoeducación, entendiendo que es capaz de poder regular sus emociones y que sea capaz de no criticarse, que sea capaz de ser bondadoso con sí mismo, le ayudará a poder trabajar con este sistema de regulación emocional y de alguna otra manera el poder generar un estado de bienestar, aunque exista o haya un estado de malestar. Entonces le permite al paciente poder tener de alguna otra manera, poder equilibrar esta balanza y no sentirse ante las situaciones adversas agredido o no sentirse como si la situación adversa fuera única y exclusivamente para él, entendiendo este concepto de humanidad compartida. Por mi parte, ha sido todo. Yo agradezco mucho al maestro Alegría y a las autoridades y a todo el personal que trabaja en la Universidad de IEXPRO por permitirme exponer este proyecto y llegar a la conclusión de este curso. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes de ustedes. Muchas gracias.